lo dijimos hace un rato, es el tema que está copando la discusión pública en la Argentina, no solo en la tapa de los diarios, en las tertulias radiales, sino también en las sobremesas, en las charlas de café, el aborto legal. Es probable pensar que en una época se debatió el divorcio vincular en la Argentina, en otra época los alcances de la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, y hoy nos toca hablar del aborto. Y damos la bienvenida a Nicolás Luca, colega y compañero, flamante compañero del Canal de la Ciudad. Muy pronto va a estar, ¿qué sé, Nico? Bienvenido. Gracias. Muy pronto va a estar en Hoy Nos Toca a la Noche, así que es como el spin-off de este programa, uno de los spin-offs. Viene Hoy Nos Toca a la Tarde y Hoy Nos Toca a la Noche, dentro de algunos días, a las 11. Y está aquí Nicolás, que es editor de la revista Noticias, para compartir con nosotros algunas de las impresiones derivadas de una columna que publicó en el sitio del diario Perfil este fin de semana, que tuvo muchísima repercusión, mucha trascendencia. Una columna titulada Aborto para unos, banderitas para otros. ¿Cuáles son las banderitas? Eso básicamente es una analogía con un capítulo de Los Simpson en el cual políticamente unos extraterrestres llegaban al planeta Tierra y no sabían cómo conformar a la población, entonces dijo, ¿qué quieren? ¿Aborto? Bueno, aborto para todos. Y un sector se ofendió y dijo, bueno, aborto para unos, banderitas para otros, y todos festejaron. Claro, ahí está. Y la verdad es que me parece interesante organizar la discusión, no tanto en términos morales, sino como un tema de salud pública, ¿no? Podemos interpretar el aborto como eso. Sí, hay una cuestión de salud pública que es difícil de mencionar y siempre va a ser difícil de mencionar mientras siga siendo ilegal. Porque la única forma de tener estadísticas confiables es que sean estadísticas legales sobre un proceso legal. Uno puede tener los datos de la lucha contra el narcotráfico, no del narcotráfico. Uno puede tener los datos de la lucha contra el alcohol en Estados Unidos en la época de la ley seca, pero no de cuánto se bebía, porque nadie que está violando la ley te va a decir, sí, yo lo estoy haciendo. Entonces es muy difícil evaluar la situación sanitaria con algo que está prohibido. O sea, no todos te van a decir, sí, yo voy a ir a abortar mañana. Te pueden decir, yo aborté. ¿Cuándo? Y es una cuestión de fe, saber, creerle, si abortó, si no abortó, cuándo abortó. Creo que lo principal acá es empezar a darle el valor a las palabras, el valor que corresponde a cada palabra. No es lo mismo decir que estás a favor del aborto que decir que estás a favor de la despenalización del aborto. No es lo mismo estar a favor de la despenalización que estar a favor del aborto. Porque nadie sale a la calle diciendo aborten, aborten, vos abortá. No, a favor de la despenalización no es lo mismo que estar a favor del aborto. Y me parece que es un punto interesante porque justamente un diario hoy a la mañana presentaba como principal argumento para oponerse editorialmente contra el aborto, diciendo que solo se registraron el año pasado 43 muertes de mujeres. Solo. ¿No? Solo. Primero, sí. Como si esas 43 muertes no tuvieran peso específico o valor propio. Son pocas. Son pocas, ¿no? Es un argumento, por 43 muertes no vamos a estar legalizando esto que cuestiona nuestros valores como nación católica. Pero por otro lado son 43, es un número, como vos decís, antojadizo y arbitrario, derivado de un escenario en el cual no hay estadísticas. Así como pueden ser 43, pueden ser 430 o 4.300. Es un número que contrasta con los supuestos 500.000 abortos por año. O sea, si uno pone 43 muertes frente a 500.000 abortos, el número es inexistente como factor de cantidad de muertes producidas. O sea, es más peligroso cualquier otra cosa que hagas en tu vida cotidiana. Pero si volvemos al valor de que cada vida cuenta, bueno, ahí tenés el mismo argumento con el cual se ataca el aborto, si cada vida cuenta. Si cada vida cuenta, tenés 43 muertes en un año, si ese número es real en comparación a la cantidad de abortos registrados. Porque en esos 43 muertes tampoco, no llegué a leerla bien, creo que tampoco estaba diferenciado de los abortos espontáneos. Claro. Pero más allá de lo sanitario, hay un abordaje integral con el tema del aborto, a ver, primero, antes que nada, yo no tenía esta postura toda la vida. O sea, yo soy una persona que trabajó muchos años en la justicia, con lo cual mi postura era netamente legal. O sea, el aborto está permitido, sí está permitido para determinadas circunstancias. Y después uno va a los argumentos filosóficos de por qué está legislado de esa manera y se encuentra con que lo importante es la vida, pero te encontrás con esa contradicción de que, porque la vida es inocente, el nene no puede decidir, y el nene que es fruto de una violación, ¿qué hacemos? Ese tampoco puede decidir. Entonces, si vamos para un lado, vamos para el otro, no podemos tener un punto medio de decir, bueno, tu vida vale, la tuya no. Y después empiezan a aparecer todos los argumentos en contra de la despenalización, que llega a un punto que son todas experiencias personales y dogmas personales, y uno no puede ir a imponerle a todo el mundo lo que uno cree respecto de lo que uno ve.
¿sí? Hay un contrato básico que sí, bueno, uno no puede matar a otro ser humano que sea un par nuestro. Ahora, si el debate pasa por en qué momento se concibe la vida, bueno, ahí también tenemos que dar el valor a las palabras, porque la concepción de la vida sí está desde el momento de un óvulo fecundado. Ahora, la vida humana... Ese es el punto, ese es uno de los puntos, pero también pienso yo que le corresponde a los gobiernos no solo ordenar la política y la economía, sino legislar acerca de leyes que marcan el pulso social, ¿no? Son cuestiones de época, son discusiones de época. Podemos decir que el gobierno de Alfonsín, entre muchas otras cosas, nos dejó la ley de divorcio vincular. Después el gobierno kirchnerista nos dejó la ley de matrimonio igualitario. Tal vez sea la época de decir, bueno, ahora es el momento de un aborto legal y universal. Porque aparte el aborto es legal dentro de ciertas condiciones. Y esto también es importante de decir. Dentro de ciertas condiciones el aborto es legal en la Argentina. El tema es universalizar esa legalidad. Sí, primero, para hacer una discusión de época, nosotros atrasamos bastante cuando uno ve el mapa de legalización en el mundo. Estamos con los países de África. Estamos muy atrasados. Y del sudeste asiático. Muy, muy atrasados. Incluso en países... bueno, en Italia, que tienen el Vaticano en el centro, a pesar de que sea un Estado independiente, o sea, estamos hablando de que estamos muy atrasados. Ahora, respecto de cuándo es el momento correcto para debatir a nivel político, y uno tiene que ponerse a pensar en si vamos a debatir o a habilitar determinadas políticas de acuerdo a lo que la gente desee, estamos al horno, porque hay veces que se necesita un liderazgo más fuerte, sí. Porque si yo te digo, bueno, mañana tenemos que ir a la guerra contra Alemania, vos me vas a decir, no, quedan del otro lado del Canal de la Mancha, no van a llegar, nos van a bombardear todas las noches. Igual si tenemos que ir a la guerra igual, y vamos a la guerra igual y no te lo consulto, y bueno, y la historia cambió gracias a esos pensamientos. Sí, también estamos en el horno si nos guiamos por las impresiones o las experiencias personales de quienes nos gobiernan. Digo, la presidencia anterior, la gestión anterior, la de Cristina Kirchner, que dejó también muchas leyes avanzadas en lo social, puntualmente la de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, estaba vedada, negada a discutir el aborto por una mala experiencia que ella tuvo en su vida. Entonces también es un error o una falla de los gobernantes, y los gobernantes que nos gobiernan ahora tienen actitudes similares también. Dicen, yo no porque pienso que, ¿no? Exactamente. Y ahí déjame hacer una aclaración más, ¿no? Porque lo que tiene que ver con las experiencias personales es complicado. Yo he pasado, no desde mi cuerpo, obviamente, por razones lógicas, pero he acompañado a mis parejas, mi ex pareja puntualmente, a través de lo que es perder un embarazo. No ir a buscar un aborto, ni mucho menos. Un aborto espontáneo, ¿sí? Y un aborto espontáneo dice, bueno, son las circunstancias que ha pasado ahora. Si consideramos que esa vida es vida desde el momento de la fecundación, tendríamos que estar todos velando a los embarazos que no llegan a término, ¿sí? O tendríamos que estar dándoles documentos, o tendríamos que estar dándoles nombre y tratándolos como seres humanos. No lo hacemos, no seamos hipócritas. Una cosa es un proyecto de vida, que ese proyecto de vida se concreta cuando empieza a avanzar y a dar determinadas señales. Y la propia doctrina de la Iglesia, y esto fue una de las cosas que más me han discutido, la propia doctrina de la Iglesia lo sostuvo hasta fines del siglo XIX. Sí, eso es impresionante, la columna está en 1869. 1869. Hasta entonces se sostenía una doctrina de Santo Tomás de Aquino que después no tuve derecho a contrarréplica, porque me dijeron, bueno, sí, pero las cosas que él veía en el siglo XIII no se fueron descubiertas hasta el siglo XIX. Sí, está bien, pero no es mucha casualidad, ya que estamos hablando de dogmas de fe, que una persona en el siglo XIII utilizara la palabra alma, claro, que Dios le daba el alma a ese embrión a partir del día 90, semana 12. Eso, pongámoslo en contexto entonces, la Iglesia en realidad hace solo 150 años que dice que la vida es humana desde el momento de la concepción. Antes se entendía el concepto de alma que era a partir de la semana 12 o del día 90. Con lo cual también lo que son preceptos que parecen universales y de todos los tiempos, en realidad tienen tiempos seculares también. Los tiempos de la Iglesia, que es una institución humana en definitiva. En una historia de 20 siglos, un siglo y medio es poco tiempo. Nico, bienvenido. Hoy nos toca. Gracias. Muchas gracias, Nicolás Luca. Nosotros vamos a continuar con el debate sobre el aborto. Les recomiendo mucho la columna Aborto para unos, banderitas para otros, que está publicada en el sitio de Editorial Perfil. Y en esta mañana de hoy nos toca, continuamos ahora con Diego Morán, analizando distintas perspectivas y cuestiones relativas a este tema, el aborto legal en la Argentina. Porque queremos escuchar argumentos, lógicamente, a favor y en contra. Les cuento una experiencia personal. Yo realmente no sé qué pensar todavía respecto al aborto legal.
Sí tengo una posición tomada respecto al matrimonio igualitario, no me costó mucho tomar una decisión. Más atrás en el tiempo, yo era chiquito, pero se hablaba acerca de la ley del divorcio. Quizás porque ahora esté la vida metida en el medio, es un poco más difícil y mucha gente se siente al igual que yo y quiere seguir escuchando argumentos. Es por eso que hemos invitado a dos referentes de ambas posiciones. Al lado mío está Mabel Bianco, que es presidente y fundadora de FAME, y Catalina Hornos, que es la presidenta de Haciendo Camino. Yo lo que les propuse a Mabel y a Catalina es, teniendo en cuenta que no tenemos un tiempo infinito, uno escucha razones de un lado y del otro. Entonces, a grandes rasgos yo lo que quería era escuchar más que nada la respuesta a ese argumento de una de las partes. Ambas estuvieron de acuerdo. Les doy el ejemplo, ¿no? Quienes están a favor del aborto suelen decir que esto va a seguir pasando, se legalice o no. De hecho, actualmente no está legalizado y sin embargo se sigue haciendo abortos clandestinos y ese es el motivo por el cual muchas mujeres mueren. También tengo entendido que están de acuerdo en ciertas reglas respecto a en qué periodo hacer el aborto. Y también escucho a quienes están en contra del aborto, primero, el temor acerca de que sea una suerte de sistema anticonceptivo y sobre todo el argumento respecto a que es una vida, ¿no? Catalina, eso también me decías que querías enfatizar mucho. Por eso es que cruzo directamente los argumentos y te pregunto a vos, Mabel, ¿qué opinás acerca o qué respuesta tenés a aquellos que dicen que a la larga estamos hablando de un asesinato? Bueno, yo primero quiero aclarar un poco y siguiendo lo que escuchamos recién, que aquí la discusión o la separación no es quienes estamos a favor del aborto. En realidad nadie está a favor del aborto. Lo que estamos hablando y discutiendo es, estamos a favor de que se despenalice, que es distinto. Esto, primera cosa. Segunda cosa, cuando nosotros hablamos de despenalizar, primero, en nuestro país ya desde 1921 está reconocido dos causales por las cuales está despenalizado, que son la violación y el riesgo para la vida y la salud de la mujer. Sin embargo, como antes también se dijo, las ideas van cambiando. Y en este país, desde, yo diría, mediados de los 70, hubo algunos cambios en los cuales lo que antes se tomaba como natural, que era una interrupción voluntaria en estos casos, pasa a ser una penalización. Pero no es una penalización con un fundamento legal, sino fundamentalmente es más mediática, moral, y entonces se empieza a hablar de que no, que tienen que ser menores, que tienen que ser discapacitadas, etc. Por eso, la Corte Suprema, en el 2012, hace la aclaración y dice, no, constitucionalmente corresponde entender esto y hace la aclaración. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Ahora la situación es que, si bien hizo esta aclaración, la Corte Suprema, el Ministerio de Salud tiene un protocolo elaborado. Que no siempre se cumple, etcétera. No se cumple ni siquiera en las provincias que lo aprobaron. ¿Por qué? Porque ha quedado en el inconsciente colectivo esto de que está prohibido, de que es matar y demás. Y entonces ahí no se aplica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una mujer que está, o una niña de cualquier edad, de cualquier condición, de cualquiera, que llega a un servicio de salud, se encuentra que según lo que piensa el prestador, el profesional, mi colega en algún lugar, le dice sí o no, y entonces no tiene a dónde recurrir y qué hacer. ¿Cuál es el problema? Que cuando una mujer, primero, toma una decisión así, en general no la toma sola, la toma con su grupo familiar. Cualquiera sea la familia. Sí, y termina siendo algo trágico también para la mujer. Claro, eso queda claro. Pero no solamente de ella, es el grupo familiar. Y entonces ahí, una vez que se tomó la decisión, se busca dar una solución. Porque el problema no es que las mujeres no quieren, no pueden en ese momento y su grupo familiar. Entonces ahí es el momento en el cual se le dice, no, no podés. Y entonces, ¿qué hace? Recurre a cualquier método, a cualquier situación. La verdad que nosotros tenemos muchos abortos clandestinos que se hacen en forma segura y que ni nos enteramos. Ahora, y que son en general de gente como nosotros, que no son necesariamente gente rica, pero que tiene acceso a contactos que le permiten hacerlo. Y a las que perjudicamos es aquellas mujeres que no tienen más que ir a un hospital público. Y para terminar, te digo... Pero no me respondió la pregunta que le hice, que mucha gente
Catalina, por ejemplo, y otras personas están mirando que tienen posición tomada, en este caso en contra de legalizar el aborto para todas las circunstancias, dicen que muy a pesar, como usted recién dijo, que no es la primera decisión, que es algo dolorosísimo, etcétera, etcétera, pero que termina siendo un asesinato. ¿Es un asesinato o...? Bueno, ahí viene otro aspecto. O utilizaría otro término que no sea ese. Claro, es otro aspecto. Y ahí sí también voy a retomar algo que dijo recién. Si puede breve, así después Bueno, Catalina también nos da su punto de vista. Voy a ser breve. En realidad puede haber una confrontación de dos derechos. El derecho de la mujer que está embarazada y el derecho del feto que está con una vida potencial. Nuestro Código Civil y en su modificación lo tiene muy claro. Primero dice, en la Argentina se reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, pero luego en otro artículo dice muy claramente, ese derecho se va a poder ejercer si uno llega a respirar fuera del vientre materno, aunque enseguida se muera. Quiere decir que para nuestra legislación no se es persona con capacidad de tener derechos civiles, lógicamente, por ejemplo, la herencia, si uno no respira por fuera del seno materno, aunque sea un minuto. Entonces, esto es importante porque no es persona humana en cuanto a los derechos civiles que le concede nuestro código y nuestra Constitución. Catalina. Sí, yo coincido con ella, pero creo que ese artículo hace referencia específicamente a cuestiones hereditarias y no porque se reconoce la vida, como decía ella, desde el momento de la concepción, pero para cuestiones hereditarias el niño tiene no que solamente respirar. hereditarias, son todas las civiles. Bueno, claro. Lo que pienso, en primer lugar, te cuento, yo trabajo en Santiago del Estero y en Chaco hace 10 años acompañando a mujeres y a chicos en situación de riesgo y de pobreza extrema en algunos casos, y conozco de cerca de la problemática, no es que hablo sin saber, sino que realmente estuve cerca de mujeres que han abortado, de mujeres que no han abortado. Tenemos un hogar también en la Fundación donde vienen muchas chicas que sufrieron violaciones y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, siguen adelante con el embarazo y estuvimos acompañando, digamos, ese proceso y recibiendo a esos chicos que a veces las madres se hacen cargo y a veces deciden darlos en adopción. Digamos, conozco la problemática y sé que existe un montón de embarazos no deseados. Y bueno, y ahí me das pie a preguntarte lo que sostiene Mabel, que es uno de los argumentos a favor de quienes están apoyando la legalización para todos los casos, que es que se está haciendo igual en la Argentina y en todo el mundo. Totalmente, y creo que realmente es quizás una ley haría que se pueda respetar un poco más el derecho de la vida de la mujer y sobre todo lo que decía Mabel, ¿no? Que las clases bajas, que es con las que vos recién contabas, quizás más en el interior, pero en todos lados pasa, son las que más sufren esto. Entonces dicen, aprobemos una ley de aborto para que se pueda hacer de manera segura, legal, gratuita, en un hospital público. ¿Y a eso qué respondés? No, en primer lugar te quiero decir que el hecho de que se haga mucho algo no quiere decir que uno tenga que legalizarlo. Hay un montón de cosas que se están haciendo y que no por eso las vamos a legalizar, por más de que pongan en riesgo la vida de alguien. Yo creo que, como decía Mabel hace un ratito, que se contraponen dos derechos y si entendemos, que es como yo lo entiendo, que la vida existe desde el momento de la concepción, no podemos elegir el derecho de uno por encima del de otro, no podemos privilegiar la vida de la mujer por encima de la vida del bebé. Y también es discutible la semana 14. ¿Por qué la semana 14 y no la 13 y no la 15? ¿Qué es lo que pasa en la semana 14 que determina a partir de acá sí, a partir de acá no? Cuando sabemos, y la ciencia ha demostrado, y eso creo que no lo discute nadie, que el ADN se forma a partir del momento de la concepción, que hay una nueva carga genética diferente a la de la madre y a la del padre, que ya está definido un sexo, que ya tiene, no sé, en la semana 12 están formados todos los órganos, digamos. Es muy cuestionable bueno, ahí elegir un punto donde uno dice... Yo quisiera ahí comentar algo. En primer lugar, esto de las semanas está establecido, varía en las legislaciones, la 12 o la 14, pero está establecido en que, desde el punto de vista científico, y es en el fondo algo que la Iglesia en su momento tuvo, sin fundamento. Sí, no, hace 150 pero que en años su la Iglesia, momento tuvo, dije. Claro. Bueno, en pero su momento ese tuvo. argumento no sé si puede usar porque ya está, la Iglesia también pensó que la Tierra era plana y mucha gente también. No, bueno, también, pero siguiendo el argumento, le escucho. Ese argumento se fundamenta en que en el primer trimestre del embarazo es cuando
realmente está menos conformado, no están todos los órganos, está el comienzo de lo que va a ser, pero no está todo conformado, y además es el momento en el cual hay menos riesgo y por eso se plantea esto. Esto está avalado científicamente. Lo que también sabemos es que en realidad el feto es recién viable, es decir, que puede vivir fuera del vientre materno a partir del tercer trimestre. Por eso, nuestra legislación en la Ciudad de Buenos Aires, ya que estamos en este canal de la Ciudad de Buenos Aires, es media perversa, porque en los casos, no es media, es totalmente perversa, en los casos de la anencefalia, obliga, lo único que permite es un parto anticipado a partir del 7º mes. Esto, lo mismo que lo que vos decís, obliga a las mujeres, a las familias, a seguir un embarazo en ese caso que se sabe que va a morir, porque no tiene capacidad, no tiene los núcleos de la base, no va a poder respirar y hacer la circulación. Por lo tanto, va a morir. Pero por otro lado, la obliga a la mujer a algo que eso es lo que queremos evitar, a algo que la pone en una situación de ser realmente una tortura, porque estar 6 meses en un embarazo, con lo que significa el embarazo de ese vínculo, y saber que no va a vivir, o saber que es producto de algo que no quiere, o saber que no puede, porque las circunstancias, el marido no trabaja, ella, los chicos, determinadas circunstancias, es obligar a las mujeres a ser heroínas. Mabel. Entonces, lo que queremos es no obligar a nadie, que se pueda decidir. Cada uno lo hará de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su momento, Sí. y esto Sí, cambia. darle la oportunidad de la herramienta, como pasa en muchos países del mundo. Y le hago una consulta. Escucho muchos argumentos en contra de la legalización del aborto, diciendo que se corre el riesgo, no es tan simple, tampoco es el principal argumento, pero que se corre el riesgo de que termine siendo una suerte de método anticonceptivo, sobre todo en los jóvenes o en clases poco formadas, que no tiene que ser necesariamente clase baja, clase media o alta también. Dicen, bueno, total, de última, tengo el aborto No. legal. Claro, no, por suerte nosotros en este país ya tenemos la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que en todos los servicios públicos y no públicos, porque también las obras sociales, tienen acceso a métodos anticonceptivos. Entonces, esto es muy importante. ¿No existe ese riesgo, cree usted? Existe, pero lo que pasa es que justamente el protocolo que aprobó el Ministerio de Salud y que no se aplica en todo el país, específicamente dice que al alta de esa mujer que ha sido atendida, sea internada o no, porque ese es el otro tema, debe de dársele el aconsejamiento y en lo posible que salga con un método anticonceptivo para no reiterar, porque esto no es una cosa que todos los días lo vamos a hacer. ¿Y eso cómo lo ves, Catalina? No, yo creo que coincido con Mabel en que la educación sexual tiene que ser la base, desde mi punto de vista, para tratar este tema, de tratar de atacar las causas y no las consecuencias, que sería, desde mi punto de vista, el embarazo. Digamos, una vez que el embarazo ya está en curso, yo creo que hay que acompañar a esa mujer y que desde el Estado se debería acompañar para que transite esa etapa y pueda, en el momento que nazca el bebé, si no quiere hacerse cargo, entregarle una adopción. Pero creo que no podemos elegir un derecho. Insisto, no es el argumento de todos, ¿no?, quienes están en contra, pero lo escucho también. Esto de que el aborto legal podría llegar a ser Creo que puede pasar que alguna mujer diga, bueno, me quedé embarazada y no voy a buscar, pero no lo creo ves que como esa sea la principal gran... argumento. No creo que sea el gran argumento. Bien. Creo que el gran argumento tiene que ver con si consideramos que hay una vida desde la concepción, porque no hay ningún otro momento del embarazo donde uno pueda determinar acá hay vida y acá no, y sí hay claridad de todo lo que se genera desde la concepción. Me parece que si entendemos que hay vida, tenemos que buscar preservar el derecho de los dos, más allá de que sea en alguna instancia para la mujer tener que hacer, no sé, Lo que es vida potencial, y por eso estamos diciendo de que en ese momento es el momento en que se puede optar, pero para no de vida obligar potencial, a acabar la vida de esa, o alterar la vida de esa mujer y de su conjunto familiar. Esto es lo único básico. Mira, yo creo que el único punto, creo que tenemos muchos aspectos en común, pero me parece que lo más importante es que esto no sea una ley que obliga a nadie, una ley perversa que se aplique en una forma tortuosa, y además que esté muy en claro que los profesionales y todos los que trabajamos con estas mujeres tengamos en claro que hay que apoyarlas para que puedan decidir lo más
libre. informada y libremente. Me faltaría una conclusión de Catalina, porque me sonó bastante redondo lo que ha dicho a favor de la posición de legalizar. No, es que yo te insisto en lo mismo porque es el único argumento que creo que tienen las personas que no están a favor de la legalización del aborto, que tiene que ver con que el Estado tiene que garantizar la vida de ese niño, que yo en eso no coincido con Mabel, el tema de la vida potencial, creo que cuando hay vida y me cuesta entender que un chico que está dentro de la panza tiene vida potencial, el día siguiente tiene vida. ¿En qué momento existe la vida si no es desde el principio de la concepción? Y creo que esa es vida humana. También se discute, ¿es vida humana o no es vida humana? No creo que el ser humano tenga capacidad de... El ser humano cuando empiezan a hacer. Y ahí está. Pero bueno, esto es parte de lo que se va a seguir discutiendo. Y ojalá se discuta también de esta manera, no solamente en el Congreso, sino en la sociedad en general, ¿no? Buscando coincidencias y buscando argumentos de un lado y del otro. Por supuesto que nosotros también seguiremos de cerca este tema. Gracias a Mabel y a Catalina. Han sido más que claras.